conocen y que no son de la Escuela Nacional de Cine, el profesor Calero, el profesor egresado de la Escuela de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central, en Letras allá y en Cine en la Universidad Central de Venezuela, y se ha dedicado a la literatura comparada, donde fue un doctorando y es sido profesor de la Escuela de Arte y ahora de la Escuela de Literatura de la Universidad Central. Yo estoy en la Escuela de Arte de la Central y en la Escuela Nacional de Cine. Y realmente quien va a estar hablando casi todo el tiempo va a ser Rodolfo, y yo estoy en el punto de adorno, simplemente que al final trataré de leerles un par de artículos que escribí alguna vez sobre adaptación literaria y hacer algunos ejemplos. Pero quien tiene todo bien armado es el profesor Rodolfo Calero, que es un profesor joven y brillante, y yo soy de lado un profesor viejo y opaco, y habiendo dicho eso, le paso la cosa a... Buenas tardes. En principio quiero agradecer a la Escuela Nacional de Cine, de la que he sido profesor un buen tiempo y espero algún día volver, por esta amable invitación del profesor Marciano, que realmente me invitaron a mí, entonces yo lo invité a él, ¿no? Entonces él ahora me presenta a mí. Así son estas cosas. El profesor Marciano fue mi profesor en la Escuela de Artes en la mención de cinematografía en la UCB y me enseñó profundamente a analizar las estructuras dramáticas de lo que llamamos comúnmente las dramaturgias, y esa enseñanza me ha servido mucho para todo lo que ha sido mi trayectoria corta por ahora dentro de los estudios comparatistas. Yo soy comparatista, mi línea de investigación es literatura y cine, mi tesis de maestría fue sobre eso, con la novela Drácula de Bram Stoker y 7 películas emblemáticas del siglo XX de adaptaciones de Drácula, aunque luego en breve explicaré cómo ese concepto de adaptación, en mi opinión, se queda un poco corto, un poco estrecho. Más bien deberíamos hablar de otro concepto que es el que se maneja en la literatura comparada, que es el concepto de reescritura. ¿Sí? Bueno, ya llegaré a eso. En principio, para entrar directamente al asunto, pienso que tengo una pequeña chuleta aquí que desconfíen de la gente que no tiene chuletas. El concepto de adaptación, digo yo, que se queda estrecho, porque adaptar, y lo estoy viendo por supuesto desde el punto de vista de la literatura comparada, tiene que ver más con una fase intermedia del trasvase de la materia de un texto A a un texto B, no solo si es adaptación cinematográfica. Por ejemplo, en el caso de la traducción, en literatura comparada, las traducciones, la palabra traducción es una fase intermedia, porque lo que hace el traductor realmente es interpretar un texto A y adaptarlo, fase intermedia, a una lengua a la que le hayan pedido la adaptación o que quiera adaptar, ¿sí? Traducir. ¿Sí? La traducción es una fase intermedia de la reinterpretación, de la interpretación del texto A. Por eso un buen traductor tiene que ser un intérprete, ¿no? Un intérprete. Si se traduce a Dostoyevsky del ruso al español, uno lee traducciones muy buenas, elegantes, y otras traducciones toscas. Si no hablas nada de ruso, tú percibes la elegancia o la torpeza de la traducción, pero al final te preguntas, ¿qué pasa? Que el traductor de la mala traducción no sabía ruso perfectamente, igual que el otro. ¿Cuál es la diferencia? La interpretación del texto original. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo piensa? Eso va mucho más allá de la literalidad. No se puede ser literal a la hora de traducir y tampoco a la hora de adaptar al cine.
en medio que queda, en medio de una traducción, de un proceso de traducción, quedan giros lingüísticos intraducibles, palabras que solo tienen sentido, por ejemplo, en el ruso original, grafías que derivan en costumbres propias de la cultura rusa, etc. Esas cosas generalmente no se pueden traducir. La literalidad es uno de los grandes pecados en la traducción y también en la adaptación. También en la adaptación de la literatura. No se puede ser literal. Entonces, ¿qué pasa con el concepto de adaptación? Realmente, toda aquella persona en la historia del mundo que ha querido narrar, ha tenido que adaptar. La adaptación es inherente a la condición de narrar. Ya sea que estés narrando un hecho que viste, ya sea que provenga de otro texto, ya sea que provenga de la tradición oral, no importa. La adaptación es una actividad inherente a todo aquel que ha querido contar. O sea, ese grado cero de la invención de argumentos, de personajes, de conflictos, ese grado cero puede ser tan antiguo como la humanidad. No tenemos un punto de referencia de cuándo empezaron los conflictos en el mundo humano. Y los temas son universales, son eternos. Empezaron en cualquier momento de la historia. Y todo aquel que ha vivido extrae de la realidad conceptos y vivencias y las adapta. Finalmente las tiene que adaptar para que sean narrables. ¿Qué es una adaptación entonces? Es en el fondo una interpretación de una vivencia, de una noticia, de un texto que se ha leído, y su interpretación y reconversión a la forma de expresarse de la persona, de la cultura, del medio en el que vive, etc. Es decir, la adaptación no es un concepto que pueda ser total, no es totalizante, es una fase intermedia. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la poética, si uno lee a Aristóteles o lee a cualquiera de los autores griegos, los grandes poetas griegos, pensemos en Homero, por ejemplo, que es el nivel cero de la literatura europea occidental, aunque probablemente no haya sido el primer poeta, sí es lo que nos ha llegado. Para los griegos, y esto me parece relevante para ustedes que quieren adaptar, para los griegos lo importante no era la fábula, lo que los franceses llaman la fábula, podemos traducirlo como argumento. El argumento era poco importante, por una sencilla razón, ya todos lo conocían. Ese miedo contemporáneo al spoiler, ¿no? Ese pánico al spoiler, es una tontería. Es una tontería. O sea, pensemos una cosa, en el cine actual, incluso en la literatura, ¿cuántos finales sorprendentes puede haber? Ninguno. La respuesta es ninguno, cero. Ya no hay sorpresa. No te van a sorprender del acto 5 o del acto 3, ya no te van a sorprender. ¿A qué va alguien interesado en el arte realmente? En las artes narrativas, ¿a qué va? Va al tratamiento de la materia. Perdón. Va al tratamiento. A los griegos les importaba el tratamiento, cómo Homero trataba la materia de Troya, una materia archiconocida en la cultura griega, una materia que los definía a ellos como griegos. Era la historia de Grecia. Al teatro iban Clitemnestra, Medea, ¿sí? Todos esos personajes hallantes, que tenían una tragedia. La gente iba al teatro en Grecia, no a ver qué pasaba con Clitemnestra, todo el mundo sabía que había pasado con él. Iban a ver el tratamiento del dramaturgo, cómo el dramaturgo trataba la materia, cómo la poetizaba, ¿sí? Cómo la reescribía a partir de una interpretación propia, una visión del mundo, una visión ideológica,
una filosofía del hecho como tal, del conflicto humano que se apoderaba de esos personajes, etc. Y entonces el poeta hacía una reinterpretación de eso, lo reescribía y la gente iba a ver. De eso se trata, en realidad. Entonces, cuando nosotros adaptamos, queremos adaptar un texto literario, o una obra de teatro, o un cuento, incluso ha habido el intento de adaptar poemas, ¿sí? Nosotros tenemos que preguntarnos por qué nos interesa determinado texto, por qué determinado texto es importante para nosotros, qué tiene ese texto para nosotros que nos hace pensar que vale la pena adaptar, hacer una película, reescribir eso, hacer una película. Eso es lo primero. Saber cuál es nuestro vínculo. Claro, siempre y cuando no te lo hayan encargado, ¿no? Porque si es un encargo, pues lo tienes que hacer. Y aún así que sea un encargo, tú tienes que vincularte con ese texto. Entonces viene un concepto que se utiliza mucho, Gerard Genette lo utiliza en su libro Palimpsestos, que es el concepto de apropiación, la apropiación. También lo utiliza José Antonio Pérez Bowl, que es un experto español en estos temas. Habla de la apropiación, tú te tienes que apropiar del texto. Y apropiarlo, y apropiártelo, significa transgredirlo. Cuando yo he dado adaptación en la Escuela Nacional, uno de los principales problemas, obstáculos que hay que vencer, es el miedo del estudiante a transgredir el texto literario. Y es normal. Como hablábamos el profesor Marcelo y yo antes del conversatorio, la literatura es un arte aristocrático. Es uno de los primeros del mundo. El cine es un arte bastardo. ¿Sí o no? El cine es un arte más industrial, que para hacerlo te tienes que ensuciar. Ese poco de cable, ¿no? Como un gentío que sube, que baja, que va, que viene, el otro grita, la otra la escribe. O sea, es un arte de industria, es un arte ¿no? de doblarse las mangas. La literatura, en cambio, es un arte aristocrático. Desde ese punto de vista, la obra literaria siempre tiene una categoría a priori, superior. Entonces, el que va a adaptar, y mientras más importante es la obra o el autor de la obra, más miedo tiene a transgredirla y apropiársela. Eso da mucho pánico. Por eso, las obras de los grandes autores, por ejemplo, latinoamericanos, no han tenido buenas películas. En América Latina hay una tradición de mucho respeto, excesivo respeto a sus próceres literarios, bueno, a los próceres en general, pero sobre todo a los literarios. Y entonces, claro, un Cortázar, ¿no? un García Márquez, ¿cómo imagínense? De García Márquez se adaptó no hace muchos años El amor en los tiempos del cólera. Película un poco larga, tiene algunos bajones de guión, pero pienso que es un buen intento. Fue un buen intento. Es decir, por primera vez, una obra de un autor tan importante, quienes lo escribieron, la historia, hicieron el guión, se permitieron un poco apropiarse de la historia, se permitieron un poco interpretar. Y eso es lo que se busca en la adaptación. Entonces, ¿por qué adaptar? ¿Qué nos interesa de un texto? ¿Nos interesa solo el prestigio de la obra, del texto A, o sea, la obra literaria? ¿O nos interesa realmente cosas, planteamientos, conflictos, personajes, psiques de personajes, desarrollos filosóficos de ideas? Tenemos que buscar aquello que hace importante, que nos vincula con ese texto que vamos a adaptar o a reescribir, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos de la literatura comparada. Al de apropiación y el de transgresión, hay otro concepto que también usa Genette en Palimpsestos, que es el de transposición, ¿no?
Es decir, Janet explica en Palimpsesto que tú tomas elementos de un texto A para crear un texto B, pero que el texto B en un momento dado va a generar independencia. O sea, en un momento dado, aunque tú hayas hecho el trasvase de materia de un texto A a un texto B, el texto B va a adquirir independencia y se va a convertir en una obra propia. En ese momento, cuando eso ocurre, que es un punto determinado en el proceso de reescritura de adaptación, cuando eso ocurre, tú te tienes que olvidar del texto A. El texto A desapareció. Por el texto B, y lo bueno o malo, se hace, lo malo que haga el texto B ya no le puede echar la culpa al texto A. Ya es su responsabilidad. Porque ese es un texto, una obra de arte enteramente independiente. Entonces, cuando nosotros adaptemos, ustedes vayan a adaptar, en un punto se van a encontrar que ese texto, ya sea un guión, ya sea lo que sea, ese texto ya es de ustedes. Ya es de ustedes. A partir de ahí ustedes son enteramente responsables de lo que pase con esos personajes, con ese conflicto. ¿Okay? Y eso es algo importante porque eso es algo que ha ocurrido en la historia de la literatura, en toda la historia de la literatura. Ha habido este proceso. Es difícil encontrar en literatura una novela o una obra de teatro o un cuento que sea enteramente original o virginalmente original. Eso es muy raro. Generalmente una tradición literaria, cultural, sirve para legar estructuras, personajes, temas, motivos. Y eso es lo que se ha hecho en la literatura toda la vida. Y el cine, y además con su gloriosa bastardía, también ha hecho eso. Por eso hablábamos antes del conversatorio, el 90% de las películas, desde aproximadamente los años 10 hasta nuestros días, el 90% aproximadamente provienen de textos literarios. Incluyo el teatro. El teatro en esa fase intermedia visto como literatura. Es mucho. Es mucho. Ya el 60% sería mucho. Imagínense el 80 o 90. ¿Okay? Y eso nos lleva al problema álgido de la reescritura y de la adaptación de la literatura al cine, que es el problema de la fidelidad. Entonces con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la sacrosanta iglesia de la literatura. La gente de la literatura, yo lo sé porque por A o por B pertenezco a ese clan de cierta forma. La gente de la literatura es celosa y recelosa de aquello que se acerca a lo literario, ¿no? Pasa con otras artes, las artes plásticas, etc. ¿Cuál es el problema de la fidelidad? Que la literatura siempre asume por defecto que el libro es superior a la película, que la literatura es necesariamente superior al cine. Esto es falso. Falso de toda falsedad. Es un mito. Es uno de los mitos que deberíamos derribar. Es decir, la literatura, la novela, no tiene por qué ser necesariamente mejor que su adaptación o su reescritura fílmica. Ejemplos hay muchos. Y ya empezar, de hecho, con ese criterio de mejor o peor, el juicio de valor, es un error. Porque estamos hablando de dos códigos, y está feo que lo diga así, pero lo voy a utilizar por comodidad, dos códigos comunicacionales distintos. Dos ámbitos, pues, comunicacionales distintos. Dos ámbitos expresivos distintos. Distintos, pero que tienen como una especie de vidas paralelas, ¿no? De vidas cruzadas. La literatura, y eso se lo pueden preguntar a cualquier escritor, la literatura se escribe con imágenes. Y luego esas imágenes son verbalizadas. Tú verbalizas las imágenes. Cuando estás escribiendo un cuento, una novela, tú imaginas figuras, imaginas personas, imaginas ambientes, imaginas problemas, gente discutiendo, gente hablando. Entonces, la literatura es primero imagen y luego es verbalización de esas imágenes, poetización.
Y el cine tiene una trayectoria cruzada, que es toda película primero se escribe en papel. Primero es verbo, luego es producción e imagen. Entonces son como vidas cruzadas, ¿no? Son como vidas cruzadas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Necesariamente es mejor la obra literaria? No, es un ámbito comunicacional diferente. Y el cine es otro. Entonces, el problema de la fidelidad, ¿cuál es? Vas a adaptar una obra literaria de un autor más o menos importante, ya sea contemporáneo o clásico, y entonces empiezas con el asunto. ¿Qué hago con este personaje? Este personaje sería mejor si le hago esto, en lugar de lo que dice el texto original. Pero es que si hago eso, tengo que cambiar otros elementos, quizás de profundidad, quizás elementos estructurales, dramatúrgicos, etc. Y entonces empieza el problema de qué hacer. ¿Puedo transgredir la obra? ¿Debo hacerlo? ¿O debo ser fiel al original? Yo les digo una cosa, y creo que el profesor Marciano está de acuerdo conmigo. La fidelidad es un cuento chino. Habló, por supuesto, de adaptación. Nadie se confunde. Habló de adaptación y de reescritura. La fidelidad es un cuento chino propio de una época, propio de un tiempo. Y en el contexto de la posmodernidad tiene menos vigencia que nunca. Que nunca. Ese concepto de guardar el respeto a la obra original, a la obra literaria, guardar fidelidad a la obra literaria. Si yo estoy proponiéndome hacer lo que luego va a ser una obra enteramente independiente, ¿cuál es esa pleitesía que debo guardarle a la obra literaria? No, yo lo que tengo que tratar de hacer es una buena película. ¿Sí me explico? Tratar de hacer una buena película con esa materia literaria que tengo, con esa materia original. Tomar de esa materia lo que es necesario. Para eso, ¿qué importa? Importa mucho plantearse un concepto de película. Yo tengo que pensar qué tipo de película quiero hacer. Eso es importante. Porque si yo tengo claro qué tipo de película voy a hacer, yo puedo saber con más certeza cuál es la materia que yo voy a tomar del original, qué sirve y qué no, ¿sí? Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué me vale y qué no me vale, qué personajes, qué tramas, qué subtramas, qué motivos, etc. Qué ambientes. Entonces, pensemos en eso, un concepto de película. A partir de ahí, una idea de fidelidad, además de cursi, es falsa. No hay una fidelidad. Lo que hay son buenas y malas películas. Entonces, ustedes tienen que tomar la materia necesaria para hacer una buena película. Y si ustedes consideran que la obra literaria es suficientemente buena como para mimetizarla, pues adelante. El caso, hablábamos, yo tengo ejemplos de películas aquí. Por ejemplo, el caso de Benjamin Button. Benjamin Button es un maravilloso cuento de probablemente el mejor escritor de la generación perdida de los Estados Unidos, de Francis Scott Fitzgerald, el escritor más fino de la generación perdida. Es un cuento corto y maravilloso, una metáfora sobre el paso del tiempo. La película es un bodrio, que no solo no le rinde homenaje al cuento, no tiene por qué hacerlo, sino que además es una película mal escrita, larguísima, dura como 3 horas y pico, que al final tú la ves y dices, pero ¿de qué se trata esto? O sea, la metáfora maravillosa que crea Fitzgerald, que la podrías utilizar, está diluida en una película enorme que pierde la forma, amorfa, la película amorfa, ¿sí? Por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me imagino que todos han leído esa novela maravillosa de Stevenson. Hay una película muy buena de Fleming, de Victor Fleming, que es el autor, el director de Lo que el viento se llevó. En ella, Hyde, que es la encarnación de la sustancia maligna del hombre, enfoca su maldad hacia el maltrato de género. El maltrato hacia una mujer que es Ingrid Bergman. Maltratar a Ingrid Bergman ya de por sí es bastante malo. Se enfoca en el maltrato de género.
Es genial eso. Eso no lo hace, no lo plantea Stevenson, pero al mismo tiempo sí lo plantea Stevenson. Stevenson habla de la sustancia de la maldad. Y Fleming, muy astutamente, y su guionista, que no sé quién es, aprovecha ese concepto universal y lo enfoca en un aspecto. Eso es lo que ustedes pueden hacer, perdón, con una materia literaria. La película, El Resplandor, por ejemplo, de Stephen King, la novela, y de el maestro Kubrick, la película. Kubrick hace probablemente la mejor película de terror de todos los tiempos. Está ahí con El Exorcista y alguno más. Lo que plantea Stephen King es sensiblemente distinto. Los fantasmas están sobre todo en la cabeza del personaje, que es un alcohólico. Aquí no le gustó la adaptación. Sintió celos de la película probablemente. Pero muy inteligentemente Kubrick se apropia de ella y le da un pequeño giro. Hablamos del Gato Pardo, por ejemplo. Es una película muy parecida al libro. En la tercera parte habíamos comentado que no estaba, porque al director no le interesa. El director es Visconti, ¿quién es? Sí. Visconti. Al director no le interesaba, pensaba que lo que se iba a decir ya se había dicho. No hacía falta rendirle ningún homenaje a la novela poniendo la tercera parte, la última parte. Más que un homenaje hubiese sido una especie de irrespeto, hubiese quedado mal la película. Una buena adaptación, una buena reescritura, también hace homenaje a la novela, aunque no sea exactamente como la novela. Además, ¿para qué queremos hacer una película igual a la novela? Ya tenemos la novela. Si ya tienes la novela, haz una película nueva, ¿sí? Bueno, básicamente es lo que quería decir. El prestigio del texto literario por temas culturales siempre va a ser superior, pero ustedes tienen que ser valientes y atreverse a transgredir el texto si quieren hacer una buena adaptación. Si no se lo apropian, no lo transgreden, la película que hagan corre el serio riesgo de ser una vulgar imitación, una mala imitación del original literario. Eso es. Para complementar a Penita un poquito, lo que acaba de decir Adolfo, yo hice un par de apuntes que son simplemente ilustrativos, que creo que le van a servir. Me voy a permitir leer, además me conmueve un poco recordar este artículo, es del año 2000, en la época en que yo escribía cada semana para el diario Tal Cual. Permito recordar a Teodoro Petro, el dueño del diario, y siempre lo fue, hace pocos días cuando vine, y cuya atmósfera pues me permitía hacer lo que yo quisiera en estas pequeñísimas textos que yo publicaba cada semana. Este lo dediqué al ojo al coronel no quiere que le escriba, de Ripstein, que es una versión cinematográfica de la novela de García Márquez. Y aquí vemos cómo coincidimos, y quiero tratar de entender que coincidimos en, digamos, resaltar una serie de cosas que ya el profesor les ha hablado. Así que pues se lo leo. Hace más de 120 años, Modesto Mussorgsky compuso cuadros de una exposición, paseo musical por una galería imaginaria, que a quienes solo conocemos la obra para piano, no nos queda más que adivinar tras las notas. Años después, Ravel completaría el trabajo de Mussorgsky y adaptaría la obra para gran orquesta, estableciendo las pautas de la técnica de la orquestación moderna. Esta doble transgresión de medio artístico y de instrumento plantea las dificultades intrínsecas de toda traducción. El decir una cosa de una manera que bien pudo ser dicha ya de otra. Adolfo Castañón escribe que una buena traducción parece buena aunque no sea traducción, sino invención del original. Dicho de otra manera, la armonía, la exactitud con que el texto se ajusta a un contexto, hace prescindible el texto mismo.
Arturo Ripstein, quien comenzó su carrera adaptando a García Márquez, Tiempo de morir, 1965, lleva otra vez una de sus obras a la pantalla. El coronel no quiere quien escriba, 1999. Reconstrucción preciosista y meticulosa de la obra literaria. García Márquez, fundador de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, ha seguido con celo el destino de sus ya numerosas historias adaptadas al cine. Pero haciendo caso omiso a la recomendación de Castañón, no ha prescindido jamás del texto mismo. Pienso entonces en Günter Grass, quien esperó 20 años para permitir que un Schlondorf filmara las primeras 2/3 partes de su libro, es decir, filmara lo filmable y desterrara el resto, la reflexión sobre el destino de Alemania del reconvaleciente Oscar. Un tonto y trillado lugar común afirmaba que García Márquez habría tan solo recogido un realismo mágico que recorría suelto las veredas de nuestro continente. Nada más falso. Lo suyo es deicidio, visión mitificadora, destrucción del tiempo, creación de un mundo entero, sin el cual el realismo se convertiría en ese barro desdichado que gobierna nuestras vidas. Pero Ripstein recorre con celo las líneas de García Márquez y las recrea minucioso una tras otra. Prescinde del contexto, se queda con el texto, con una cáscara que nos resulta ajena, que nos hace solicitar las diligencias de la memoria de la obra original para disfrutar lo que tenemos por delante. Un viejo que jamás pudo ser coronel de nada, un pueblo sucio como tanto, la espera de un cheque del Seguro Social o una sensiblera escena de la remera rica que secretamente ayuda a la mujer pobre del coronel, conserva dulce y latas de sardina mediante, escena digna de cualquier culebrón lacrimoso de los años 50. Quizás la obra de García Márquez no sea filmable, o quizás haga falta el paso de más de 100 años para que alguien con menos respeto que agallas y talento destroce su obra para dárnosla de nuevo vida. Es decir, justamente lo que hablaba el profesor Calero, que toda traducción, en ese sentido, toda adaptación, es una apropiación de la obra y que hace que una vez yo me he impregnado del sentido de la obra, decido qué es lo que quiero conservar de ella. Para hacerles un par de ejemplos, me traje un par de, estos se ven muy voluminosos porque imprimí más o menos para acercarme unas ideas. En el caso de Apocalypse Now, que tan trilladamente la uso para enseñarles a los estudiantes de cine, ya algunos han sufrido mis lecciones, tenemos que se conserva no la estructura dramática, lo que sí se conserva es la estructura temática. En el fondo, Apocalypse Now de Coppola habla exactamente de lo mismo de lo que habló Conrad muchos años antes, casi 100 años antes. Y conserva a Kurtz, conserva el viaje por el río, conserva el trópico, que siempre es desagradable, por eso no es aire acondicionado, si no estaríamos tranquilamente en el trópico lleno de mosquitos. La locura a que se ven sometidas las personas que viven en esta parte del mundo, y por eso no ha salido ninguna civilización del trópico. Todas salen más allá, más abajo. Y eso es muy significativo. Pero de la obra original solamente se conserva el ataque de los flecheros, que atacan a la canoa, y ese es exacto. Pero el resto de la obra es exactamente una reinterpretación y una apropiación. El Gato Pardo, ya hablamos de ello, que es realmente una especie de biografía del tatarabuelo, del bisabuelo del príncipe Lampedusa, a quien llama Salina. Realmente la adaptación llega hasta el momento donde se presenta ante la sociedad palermitana, que era la capital de Sicilia, esta nueva modalidad de supervivencia de la aristocracia siciliana, que es casarse con los ricos. Toda la telenovela latinoamericana ya ha usado ese recurso para cualquier cosa, con los burgueses, con los ricos. Entonces eso les da una gran enseñanza. Si usted quiere llegar a algo, yo en estos días me recordaba una escena maravillosa de América, de Elia Kazan, que el chico quiere montarse en el barco y se pone a trabajar para comprar el ticket, y entonces por supuesto se pasa un tiempo horrible y no logra, y alguien le pregunta al mismo, ¿cuánto cuesta el ticket? Entonces le dice tanto, y le dice, eso es una fortuna, tú jamás vas a hacer una fortuna
trabajando. Las fortunas no se hacen trabajando, las fortunas se roban o se casan. Y entonces hace que se ponga a levantarse una mochilita con plata. La historia es muy bella porque al final no logra, no tiene tanto descaro como para engatusarla, y le dice, mira, yo me voy porque yo no estoy enamorado de ti, yo me quiero ir a América. La muchachita lo que hace es que, hija de un rico mercader, le da la plata para que él se vaya. Justamente lo mismo sucede acá. En el final del Gato Pardo de Visconti es justamente ese baile, en el cual esa gran lección y ese gran matrimonio realmente estrictamente por interés entre la aristocracia y la burguesía, pero está además producido en un momento de la cultura italiana que corresponde, por ejemplo, a películas como La Dolce Vita. Es decir, los italianos con una enorme rapidez pasan del neorrealismo a olvidémonos de lo que fue la guerra y vivamos la Dolce Vita. Y olvidémonos de qué produjo la guerra. Y con muy mal gusto, el príncipe Lampedusa le recuerda a los italianos que justamente fue de ese matrimonio viscoso entre la nobleza y la burguesía que surgió el fascismo. Justamente eso fue lo que llevó a la tragedia italiana. Y vale decir que el príncipe Lampedusa no logró jamás publicarse una novela, muere y es su viuda la que trata y va, por cierto, Mondadori, una gran editorial, no mentira, sí, Mondadori lo rechazó porque le pareció poca cosa, y luego una pequeña editorial fue la que logró, y es una de las más significativas novelas italianas de la posguerra. Otro ejemplo, y como dijo el profesor Adolfo, aparte de que elude el final, que es la decadencia, tanto del viejo príncipe como de su hija, que era la prometida de Tancredi, que muere amargada y desdichada. Que además, disculpa, el personaje de ella, de esa hija, es genial porque, en la novela, porque ella rechaza al pretendiente por ser muy aristocrática. O sea, su amiga, la otra muchacha, que sí se va a casar, tiene los objetivos muy claros, ella sabe lo que tiene que hacer. Y ella, por ser muy aristocrática, sí, muy aristocrático significa que no se va a juntar con esa chufa, ¿sí? Que es la nueva burguesía. En cambio, el Tancredi lo hace tranquilamente con Angélica y demuestra que no hay nada más sabroso que una muchacha de un barrio. Eso es maravilloso. Entonces, después de eso viene la película El Proceso. El proceso de Kafka sucede en un lugar extraño, en un castillo, detrás, por debajo de un castillo, de un pueblito realmente medieval, como es todo, tú conoces, Checoslovaquia. Y la novela, hace Orson Welles, la filma en Yugoslavia, en una Yugoslavia contemporánea, ascética, moderna, y tiene exactamente la estructura temática perfectamente vaciada. Es decir, no necesito de un castillo, no necesito de una aldea para ese horror burocrático. Fue aún mejor el del Yugoslavia de Tito, fue mucho mejor en la Yugoslavia de Tito que en la misma novela. O sea, es perfectamente tratado. Otra tipo de transgresión bastante más cursi es la de Pigmalión, de la obra de Shaw a My Fair Lady, que es un musical tremendamente cursi, como debe ser todo musical, porque si no es cursi, entonces ¿para qué? Entonces, en Pigmalión, la protagonista, Lisa, no se somete al imperio del Dr. Higgins, que además nunca la desea en la obra de Pigmalión, simplemente queda como su asistente y como el producto de su ejercicio de agarrar a una tuki y convertirla en una dama, porque eso es exactamente el ejercicio que hace Pigmalión. Sin embargo, en My Fair Lady se enamora. Es una cosa horrenda, pero es lo que está bien hecho para... Después viene El tambor de hojalata, que es un tocho de novela así de grande, que tiene 2/3 de la novela, son, para hacerle cuento corto, desde el momento en que Oscar Macerat, que vive en la Pomerania, que es donde vive una etnia muy rara, que son los Kashuba, que son
ni son alemanes ni son polacos, sino todo lo contrario, recibe un golpe en la cabeza y deja de crecer. Y entonces cuando viene el nazismo y toda la época nazi y terminada la guerra, él decide entonces que si va a crecer, se tira en un hueco, se da en la cabeza y empieza a crecer. Por supuesto, es la gran metáfora de lo que era